Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana de sábado. Bienvenidos todos a nuestro programa Creyéndole a Dios. Es el programa donde podemos durante 30 minutos abrir la Biblia y creer que ella es la palabra de Dios. Nuestro único libro debería ser la Biblia, porque ¿qué más queremos, qué más necesitamos? Sino la palabra de Dios. Que sea el Dios el que nos hable, que sea Dios el que nos enseñe, que sea Dios el que nos corrija, que sea Dios el que nos instruya. ¿A dónde conocemos a Dios sino a través de las Escrituras? El Señor Jesús dijo que escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. De manera que es en la Biblia donde conocemos a Dios, conocemos su naturaleza, conocemos de su poder, conocemos de sus promesas, conocemos de su amor, conocemos de su misericordia, conocemos su plan, conocemos su orden, conocemos la doctrina, conocemos la conducta. ¿Cómo es que debemos andar? Es en la Biblia. En la Biblia, siendo la palabra de Dios, en ellas que hay vida eterna. En ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué será que peleamos por tanto, nos afanamos por tanto, diariamente, en todo momento? Nos preocupamos tanto por las cosas de esta vida, las cosas de aquí, pero no nos preocupamos tanto por las cosas de arriba, las cosas celestiales. Siempre estamos pensando en las cosas terrenales. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros pensáramos en las cosas celestiales, que pusiéramos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que hiciéramos tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos tesoros? Sí, nosotros nos preocupamos por vestir mejor, por tener mejor carro, por tener mejor casa. Eso está bien. Por tener buenas cosas, eso está bien. Nos preocupamos por tener mejor iglesia, por ser la más grande iglesia, y eso nos llena a nosotros, que pertenecemos a la iglesia más grande de la ciudad, o la iglesia más grande del país. Eso está bien, todo eso está bien. Preocuparnos por tener más y más dinero. Nos preocupamos por las diversiones. Nos preocupamos por todas las cosas de aquí. Pero qué poco nos preocupamos o pensamos en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Es en la palabra de Dios, es en la Biblia donde nosotros podemos conocer y tener esa vida eterna. Es la manera. El Señor Jesús dijo que yo soy el camino. ¿Por qué no conocer el camino? Yo soy el camino. Y Él es la palabra. Así dice la Biblia. ¿Qué era Él? Él era la palabra hecha carne. Así dice la Biblia, que ese verbo que era en el principio se hizo carne. En el principio fue el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. De manera que era ese Jesucristo, era el verbo, la palabra que estaba en carne. Hoy tenemos nosotros la palabra aquí en letra, escrita, sí, amén. Pero es la palabra, es el Señor Jesucristo, es el camino. Aquí es donde nosotros podemos encontrar el camino para seguir ese camino que nos conduce a la vida eterna. Hay un dicho que es que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad. Todos los caminos conducen a Roma, y Roma es el centro principal del paganismo. Roma es el centro principal de la iglesia más pagana que hay sobre la tierra.
Y de ahí se han desprendido cantidades de iglesias, cantidades de religiones, cantidades de denominaciones que tienen la misma doctrina romana, la Trinidad, lo cual busquemos esa palabra en la Biblia. ¿A dónde dice que Dios son tres personas distintas? En ninguna parte dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, lo cual aún da cuatro, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es lo que nos dice Roma. Y muchos salieron de Roma y se quedaron con la misma doctrina trinitaria, creyendo que Dios son tres, cuando la Biblia dice que Dios es uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Estaba mirando en estos días cómo Dios, a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia, es una de las cosas que aprendemos de la Biblia. En la visión del profeta Isaías, en el capítulo 6, nos dice que Isaías vio al Señor sentado en un trono. Eso dice el profeta Isaías, capítulo 6, sentado en un trono. Y Juan en el capítulo 4, al final de Apocalipsis, también dice que vio a Dios en un trono. Vio un trono y en el trono uno sentado. Y ese era Dios. De manera que un solo trono. ¿Por qué nos colocan tres tronos y tres sentados, uno en cada trono? Cuando estos grandes profetas de la Biblia, el mismo apóstol Pablo, dijo, Dios es grande, es este misterio, Dios manifestado en carne. Y está hablando del Señor Jesucristo. ¿Ve? El mismo Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre, no dijo nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre, si no es por mí. También dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como que les muestre otro, ¿verdad? El Padre que mora en mí, dijo el Señor Jesús. ¿Ve? Todos sabemos que la palabra dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora ese espíritu invisible también dice que nadie ha visto a Dios, el invisible Dios. Pero ese Dios se hizo visible. Se hizo visible allá en Génesis en una columna de fuego conocida, teología como el Logos de Dios, esa luz, como también se hizo visible en carne. No solamente en Jesús, en el Antiguo Testamento Él también se manifestó en carne, se mostró en carne. Él se hizo una carne. Recuerden allá con Abraham que se encontró con Dios, con ese gran Melquisedec, que no tenía padre, ni tenía madre, ni tenía genealogía, nada, autoexistente. Y dice que ese era Jehová. Génesis capítulo 18, siempre lo llamó Jehová. ¿Ven? Siempre, muchas veces lo llamó Jehová, con el que comió pan, tomó leche, con mantequilla, comió carne. Génesis capítulo 18, y siempre lo llamó Jehová. Ese fue el que le hizo la promesa de que iba a tener un hijo. Y era un hombre, porque así dice la Biblia, era un hombre. ¿Ve? Que se quedó con Abraham. Entonces estuvo en carne, comió con él, era un hombre, pero ese era Dios. Entonces miramos nosotros que no fue la primera vez en Jesús, sino que allá, diferente, Él se hizo un cuerpo, acá nació de una virgen, entonces fue hecho carne en Jesús de Nazaret. De manera, amados hermanos, que es la Biblia. La invitación siempre es a creer a la Biblia, porque hay tantas voces, tantas interpretaciones, tantas doctrinas. Las iglesias dicen una cosa, otra, denominaciones, interpretaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra? Es creyéndole a Dios. Este programa tiene ese propósito de que no de sacarlo de su iglesia, ni sacarlo, ni meterlo a otra,
ni siquiera somos una denominación, una religión, sino a que le creamos a la Biblia, le creamos a la palabra, le creamos a cada palabra que está ahí escrita. La misma Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, cada palabrita, cada palabra que está en esta Biblia. El apóstol Pablo dijo, retener la forma de mis palabras, o sea, reténgalas. Es lo que, tal como está allí, como está escrito. No le cambie nada. Inclusive en la misma Biblia, libro de Apocalipsis, nos da capítulo 22 al terminar que si le añadimos a esta Biblia un problema, una maldición, dice que le serán añadidas las plagas que están escritas en este libro. Terrible, añadirle. No le podemos añadir nada a esta Biblia. Y también dice que al que le quite, o al que le quite palabra, una palabra que le quite a esta Biblia, y se le será quitada su parte en el libro de la vida. De manera, amados hermanos, que no queremos esa maldición de que nos caigan las plagas por aumentarle a esta palabra, por modernizar la palabra, por modernizar a Dios. Dios es santo, se nos ha olvidado que Dios es santo. Es precisamente la Biblia allá en el libro de Jeremías, el capítulo 2, allí en el capítulo 2, el verso 13, es un lamento. ¿Sabe qué? Jeremías, profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Jeremías en el capítulo 2, el verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Me pregunto si no ha pasado lo mismo hoy. Dejamos a Dios y lo cambiamos. Dice, vea, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es eso? Es un lamento. Dice, me dejaron a mí, Dios lamentando, así que me dejaron a mí. Dejamos a Dios, la fuente de agua viva, de agua pura, de agua santa. El Señor Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que bebe de esta agua, le dijo a la mujer samaritana, no morirá jamás. Que pídeme beber. Dice la Biblia, venga y beba gratuitamente, dice en el libro de Apocalipsis, el Señor, venga y beba gratuitamente de esta agua. Gratuitamente de esta agua. No tiene que pagar por esto. Es gratuito y venga y beba. Esta es el agua de vida. Esta es el agua que da vida. Pero dice, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas. Estas cisternas, diríamos nosotros aquí, para entender, son aljibes de agua sucia, agua contaminada, agua estancada, agua donde lo que aparecen son ranas, sapos y toda clase de insectos, agua sucia, donde le pueden caer también las cisternas, donde le caen todas las podredumbres, las cosas, y así los está diciendo, Dios está diciendo eso. Me dejaron a mí y cavaron esas cisternas. Oiga, dejar la fuente de agua viva, esa fuente de agua que es Dios, que es la palabra, que es el Señor Jesucristo. Y dijo, cavaron para mí cisternas. ¿Qué son esas cisternas? Una cisterna, en primer lugar, es un hueco hecho por el hombre. Eso es hecho por el hombre. Allí mismo lo dice, usted puede leer capítulo 2 del libro de Jeremías. Pero eran hechas por el hombre. Entonces, denominaciones, religiones, organizaciones religiosas, sectas de toda clase, hechas por hombres, con sus propias interpretaciones, con sus propias cosas, ¿verdad? Y dejaron a Dios, realmente dejaron a Dios, reemplazan a Dios, cambian a Dios. Ya no es la santidad de Dios, ya no es lo que la palabra dice, sino lo que la iglesia dice, lo que el líder de la iglesia dice, lo que el pastor dice, lo que la organización dice, lo que la presidencia de la iglesia dice, ¿verdad? Interpretan la palabra, le aumentan, le quitan, traen argumentos de la palabra, o simplemente mantienen entretenida a la gente allí con música, con cantos, con cante, ore, ayune.
después de que pertenezca a la iglesia, sea buena persona. Tremendo, eso no es. Usted debería darse cuenta cuánta cosa. Ya no es iglesias con mujeres predicadoras, lo cual eso es contra la Biblia, contra la palabra. ¿Sí ve? Que la han cambiado. Dejan a Dios, dejan la Biblia. Dejan la Biblia, dejan a Dios. Me han dejado a mí, fuente de agua viva para retener, para hacer cisternas, para hacer denominaciones, religiones. Otra clase de modernismo, música moderna, mundanalidad, se ve en las iglesias hoy. Mundanalidad, vistiendo las mujeres indecentemente, cortándose el cabello, pintándose. La música es la música del mundo, con la que alaban a Dios. Toda clase de diversiones mundanas, igual como cualquier persona del mundo, como cualquier incrédulo, yendo a lugares de diversión mundano, sucios, indecentes. Les da lo mismo, después de que pertenezcan a la iglesia, les da lo mismo andar mostrando su cuerpo, vestidas indecentemente por la calle, con sus ropas ceñidas, ¿verdad? Con pequeños trapitos mostrando su cuerpo. No solamente la mujer, el hombre también, porque el vestido no solamente habla la Biblia a la mujer, sino también al hombre. ¿Ve? La Biblia dice, hermana, muchas no les gusta eso, pero la Biblia dice que vista con pudor. ¿Qué significa pudor? Vista con vergüenza. Tenga vergüenza. ¿Ve? Dice que estos vestidos deben ser con pudor, deben ser castos, deben ser honestos. ¿Ve? El mismo Señor Jesús dijo que, hablando del adulterio, dijo, aquel que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y estas mujeres andando de esa manera por la calle son codiciadas por muchos hombres. Eso las hace adúlteras también, porque dijo ya adulteró con ella en su corazón. Adulterio. Una mujer de esa manera está llevando más hombres al infierno que una cantina. Es la realidad, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios, Dios es santo. Dios, sed santos, como vuestro Dios es santo, dice la Biblia. De manera que el cristiano, por esa santidad, él ha dejado toda diversión mundana. Él ha dejado el mundo y sus cosas. Es posible que siendo cristiano yendo a la iglesia, pero visten igual que el mundo. Visten, bailan, muchos de ellos hasta beben, muchos se pintan, se cortan el cabello las mujeres, ponen pantalones las mujeres, visten indecentemente. El hombre, facilito, también puede andar desnudo prácticamente, con una pequeña pantaloneta y sin camisa por ahí. Y muchos de ellos son hasta el obispo de la iglesia o el pastor de la iglesia. Va a lugares mundanos, de diversión mundana, fácilmente. Se involucran en la política. Imagínense, la iglesia involucrada en la política. Muchos de estos pastores, candidatos, o en su defecto, pues apoyan a un candidato, apoyan la política, metidos en política. La iglesia metida en política. ¿A dónde está eso en la Biblia? La iglesia de Dios profesa santidad. Tal vez vaya bien vestida a la iglesia, pero fácilmente va a una piscina de lugares de diversión mundanos y se desviste adelante de todo el mundo, usando los pequeños ropa de baño, pequeños bikinis, el hombre pequeña pantaloneta. Esos son los cristianos de hoy. Es un lamento. Y se repite eso hoy. Es el mismo. Con razón el Señor, la palabra dice que aún para estos días, es profecía para estos días, el tiempo del fin. ¿No? Dice que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es eso? Con sus labios me honran, pero su corazón
está lejos de mí. Porque realmente, sí, cantan y oran y ayunan y lloran y brincan y saltan y hablan en lenguas, hacen muchísimas cosas. Sí, sí es cierto, pero su corazón está lejos de mí, su corazón está lejos, lejos de la palabra. Yo sí quiero decirle en esta mañana, el engaño más grande de Satanás es engañarlo, teniéndolo engañado allí, creyendo que usted es un cristiano, porque va a la iglesia y pertenece a la iglesia. Ese es un engaño. Dios no nos llamó a ser miembros de una iglesia, a pertenecer a una iglesia. Dios nos llamó a santidad nos llamó Dios, dice la Escritura. Es a vivir una vida santa, una vida piadosa. Es una vida fuera. Precisamente nos dice en el libro de Éxodo, y estábamos en ese tema, es un mismo tema, pero el sábado pasado hablábamos de esas etapas, y mire que en el capítulo 3 de Éxodo capítulo 3, nos dice que en el verso, vamos a ver, el verso 8 puede ser, en adelante, 8. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jabuseo. Bueno, esto dice la Escritura, ¿no? Eso capítulo 3. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Hablábamos de las etapas, ¿no? Las etapas. Que estando el pueblo de Israel en Egipto, lo cual representa al mundo, ser esclavo del mundo, ser esclavo de Satanás, porque eso representa en la Biblia a Faraón. El pueblo de Israel era esclavo de Satanás. Estaban ahí esclavizados. Egipto representa el mundo, igual hoy. Si usted está en el mundo y en las cosas del mundo, dice la Biblia, el amor de Dios no está en usted. Y si está en el mundo y en las cosas del mundo, todavía está en Egipto. Todavía está bajo la potestad de Satanás, que lo tiene como un títere y le hace hacer lo que él quiere. Sus pensamientos y deseos son mundanos. Sus cosas, sus aspiraciones, todos son mundanas, son de aquí, son de la tierra. Eso significa que es usted un miembro de iglesia y tal vez muy buen miembro de iglesia y sirva en la iglesia y tal vez lleve sus diezmos y sus ofrendas, todo. Pero realmente, como miembro de iglesia, no ha nacido de nuevo. Todavía no tiene un nuevo nacimiento. Todavía no ha salido del mundo siquiera. Y miramos allá entonces Egipto y cuando fueron allí se encontraron con el Mar Rojo, tipo de justificación, tipo de el bautismo en agua, ¿verdad? Porque somos justificados, leímos las Escrituras, programa del sábado pasado, donde somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo a través del bautismo en agua. ¿Qué era el Mar Rojo? Era la división entre el mundo, o sea, Egipto, y el desierto, donde iniciaba la caminata, esa travesía, esa jornada, para llegar ¿a dónde? A una tierra mejor, a una tierra de libertad, a una tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra hermosa, una tierra mejor, una tierra de descanso, una tierra gloriosa. Esa era la promesa. Pero primero tuvieron que salir de Egipto, tuvieron que pasar el mar. Pero mire que ni aún eso fue suficiente, porque muchos hicieron eso, salieron de Egipto y cruzaron el mar, o sea, fueron bautizados en el mar. Primero los Corintios 10 nos dice esas etapas, bautizados en la nube, bautizados en el mar y bautizados en Moisés. Primera los Corintios 10, ¿qué significa eso? Entonces, ya eran bautizados, pero ¿qué? En la jornada, en la caminata, en el desierto, ya, que significa la santificación, nunca fueron santificados. Se quedaron postrados, dice la Escritura, postrados en el desierto por cuanto no creyeron. ¿Salieron del mundo? Sí. ¿Fueron bautizados? Sí. ¿Se hicieron miembros de la iglesia? Sí. ¿Cantaban, oraban y ayunaban? Sí. ¿Llevaban sus ofrendas, sus diezmos? Sí. ¿Hablaban en lenguas y profetizaban? Sí. ¿Oraban por los enfermos y se sanaban? Sí.
todo. Pero se quedaron postrados en el desierto, porque ellos tenían fornicaciones, tenían adulterios. Dicen, no, pues yo no adultero, ¿no? Ya dijimos, cuando mira a una mujer para codiciarla ya es un adúltero. Eso es adulterio. Y si no es adúltero físicamente, es adúltero espiritual, cuando adultera la palabra. Cuando se le cambia la palabra, es un adúltero, está adulterando la palabra de Dios. ¿Cuándo se llama un adulterio? Cuando se cambia una cosa de un estado a otro. Si es un líquido, tiene una densidad, y si usted le pone otro líquido, entonces pierde la densidad de ese líquido. Así mismo es la palabra. Ella también tiene una densidad, y cuando usted le pone algo que no está en la Biblia, que no es, ya la alteró. Entonces eso significa adulterio, está adulterando la propiedad original de ese elemento, o de esa, en este caso de esa palabra, de esa Biblia. Lo hace un adúltero. ¿Ve? Entonces, adúlteros, fornicarios. Dios, se paran a jugar, ¿cuántos cristianos todavía en juegos mundanos, jugando cartas, jugando a tanta cosa, apuestas? Está en la iglesia, pero es un apostador, jugando loterías, chances y de toda clase de cosas. Todavía está en el mundo, que salió de Egipto, pero se trajo ese Egipto en el corazón. Y esa es la escritura, que ellos quedaron postrados en el desierto. Postrados, quedaron ahí postrados, peleando por su religión, peleando por su iglesia, peleando por su organización, y negando la palabra, dando contra la palabra. Recuerda que levantaron hasta contra Moisés. Levantarse contra el profeta de Dios era levantarse. Les dijo Dios, no están hablando contra ti, sino contra mí. Se levantaron contra las enseñanzas de Moisés. En este caso, nos hemos levantado contra las enseñanzas de los profetas. Como dijo el profeta Daniel, hemos pecado contra Dios, no hemos hecho caso a las palabras de tus siervos los profetas. Y es la realidad. No se ha hecho caso, no hemos hecho caso a las palabras de Pablo. Oiga, usted no le ha hecho caso a las palabras de Pablo. Tenemos que estudiar las enseñanzas del apóstol Pablo, que aún el apóstol Pablo dijo que lo que oímos de él, lo que recibimos de él, lo que oímos en él, tenemos que hacerlo para que Dios esté con nosotros. Es el capítulo 4 del libro de Filipenses. Allí dice el apóstol Pablo eso. Pero el apóstol Pablo en estas epístolas donde enseña que la mujer no se corte el cabello, no lo hacemos. No hemos hecho caso a la palabra. No nos bautizamos como dijo Pedro, como dijeron los apóstoles, no nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así no bautizó Pedro, así no bautizó Pablo, así no se bautizaron ellos. Pero no hemos hecho caso a la palabra de los profetas, de estos santos apóstoles. ¿Ve? Entonces sí, hemos cavado cisternas rotas que no retienen esa agua, no, que es una agua sucia, mezclada, la mezcla de la palabra con toda cantidad de mundanalidades. De manera que es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creerle a la Biblia, es tiempo de creerle a esta palabra. Porque aquí nos dice a nosotros esas etapas, ¿verdad? Había llegado el tiempo, y es llegado el tiempo. Es sacarnos de la potestad de Satanás y entregarnos a la potestad del Señor Jesucristo. Es salir del mundo, de la mundanalidad. Porque así dice la Biblia, si todavía hay mundo en usted, en su corazón, el amor de Dios no está. El amor de Dios no está. Tal vez haya un amor filio, pero el amor de Dios no. Que el amor de Dios está más arriba del amor filio. El amor de Dios es un amor ágape. Es un amor que no deja de ser. Es un amor de 1 Corintios 13. Ese amor de 1 Corintios 13. No es el amor filio. No es el amor que tiene por la mamá, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Es otro amor. Acabó el tiempo en esta mañana, pero continuaremos hablando de la Biblia. Cosas que usted seguramente no sabía, pero que están en la Biblia.
Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Lo esperamos el próximo sábado a la misma hora, 10 de la mañana.